Buenas noches, mis amados hermanos, una vez más dándole gracias a Dios por darnos nuevamente la oportunidad de seguir aprendiendo de su poderosa palabra a través de ese estudio. Estamos agradecidos con Él porque cada día extiende su misericordia hacia cada uno de nosotros. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a poner este tiempo delante de su presencia para que sea Él tomando el control de todo, del estudio de esta noche, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestra actitud, de nuestra disposición. Amén. Estoy un poquito afectada de la garganta, estoy un poquito agripada, pero el Señor tiene el control de todo. Amén. Entonces vamos a disponernos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche una vez más dándote las gracias, mi Rey, porque has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, mi Dios amado. Gracias porque con amor eterno nos has amado y has prolongado tu misericordia, bendito Dios. Y aquí nos permites unirnos a través de este medio virtual, Padre, para seguir aprendiendo, para seguir preparándonos a través de tu poderosa palabra, a través de este estudio, Padre, de este año 2020, bendito Dios. Oh Padre amado, toma el control de todo, de los aires, que seas tú limpiándolos, bendito Rey, que seas tú tomando nuestra mente, nuestros pensamientos. Tu palabra dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar, Señor. Y a ti venimos, Señor, y en ti descansamos, bendito Dios, porque eres tú nuestro reposo, eres tú nuestro refugio, bendito Dios. ¿Y a dónde más iremos, Padre? ¿A dónde más iremos, mi Rey, si solamente tú tienes palabra de vida, bendito Dios? Por eso agradecido estamos contigo, Señor, por permitirnos este tiempo, primeramente para unirnos, para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor, y para disponer nuestro corazón y nuestros oídos, Señor, para recibir este estudio, Señor, que ya, como hemos dicho, está preparado de antemano para cada uno de nosotros en este año que casi finaliza, bendito Dios. Por eso te pedimos, Señor, que seas tú dándonos sabiduría, entendimiento, Padre, que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu poderosa palabra, mi Rey. Gracias, gracias Dios, gracias por lo que vas a hacer, por lo que estás haciendo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, la gloria sigue siendo para nuestro Dios. Mi amado, y seguimos adelante. Nosotros estamos viendo un tema muy importante hemos visto varios temas a través de este estudio que han sido de edificación para nosotros. Acuérdense que el propósito primordial de este estudio es de ser discípulos, esos discípulos de Jesús, esos discípulos amados de Él, que nos identifiquemos verdaderamente como sus discípulos. Y hemos visto bastantes temas que han influenciado positivamente en nuestra vida. Hemos aprendido mucho y, como decíamos en la oración, que no seamos solamente oidores sino hacedores de la palabra, para poder ser esos discípulos amados de nuestro Dios, que podamos obedecer tu palabra. Y si nosotros nos damos cuenta, todo se centra en la obediencia. Entonces, el tema que nosotros estamos enfocados en este momento son los consejos a los líderes, ¿verdad? Estamos viendo ese tema que es muy importante, porque nosotros todos tenemos un liderazgo, ya sea en nuestra vida secular, en la iglesia, en nuestra familia, en nuestro hogar. Siempre somos esos líderes. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos un nivel espiritual, nosotros somos los que estamos buscando del Señor, y nosotros tenemos que marcar la diferencia. Nosotros estamos en un nivel superior a los que están alrededor de nosotros. Eso no quiere decir que nosotros nos vamos a creer más que las demás personas, no, sino que el nivel espiritual de nosotros ha ido avanzando, ha ido creciendo, y nosotros lo hemos visto a través de este estudio. Acuérdense que estuvimos viendo los diferentes niveles espirituales, ¿verdad? Porque, como sabemos, en la congregación hay diferentes tipos de niveles espirituales, y ya nosotros estamos en uno de ellos. Si nosotros estuvimos pendientes de este estudio, ya nosotros debemos de saber en qué nivel espiritual me encuentro, ¿verdad? Pero no estamos en el mismo nivel de cuando llegamos a los pies del Señor. Nosotros hemos ido avanzando, unos más o menos, unos han ido avanzando más, y de acuerdo a nuestra disposición y de acuerdo a la actitud y a la obediencia que nosotros tenemos con referente a la palabra de Dios, a lo que el Señor nos está enseñando y lo que nosotros estamos aplicando en nuestra vida. Amén. Entonces, vamos a entrar ahí en detalle. Estamos viendo los consejos de los líderes, para los líderes. Entonces, mis amados,
el primer punto el primer consejo que nos dan es que nosotros tenemos que renunciar a dioses falsos. Vamos a hacer un recorder y ya eso lo estuvimos viendo en 2 clases anteriores, ¿verdad? Y uno de esos dioses falsos es la asistencia, el incremento, y el otro es la competitividad. Entonces, es muy importante para nosotros sacar estos dioses falsos de nuestra vida. Como líderes nosotros tenemos que desarrollar el carácter de Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo logramos nosotros esto? Sometiéndonos a Dios, y aprendíamos que una de las cualidades es la humildad y la sumisión, porque esto que va a pasar, esto que va a hacer en nuestra vida va a producir una actitud de quebrantamiento. Y también aprendíamos a través de este punto, el primer punto, que teníamos que renunciar a los dioses falsos. Estuvimos viendo a través de la palabra de Dios el ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad? Que nos da el ejemplo que él utilizó su aguijón en la carne como centro y luego lo extrajo a un amplio significado de él, y aprendimos que gustosamente él se gloriaba de sus debilidades y lo admitió abiertamente. Esto lo vimos a través de la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros dirigimos con nuestras debilidades, nuestras heridas, obtenemos una poderosa manera de tocar a los demás que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Nosotros no nos dirigimos como aquellos que han encontrado la respuesta en Cristo, quien nos sana y capacita para vivir con y a través de nuestras necesidades, a través de nuestras debilidades. Nosotros nos vamos a dirigir a esas otras personas como nos vamos a dirigir a ellos como esas personas que hemos encontrado, ¿verdad? Que hemos encontrado la respuesta a nuestras debilidades, a nuestras necesidades en Cristo Jesús. Nosotros no nos vamos a presentar a esas personas que están alrededor de nosotros como víctimas. No, nosotros vamos a dar la solución. ¿Que la solución cuál es? Que la solución a la situación, a la debilidad, al problema está en Cristo Jesús. Así es como nosotros nos vamos a mostrar a ellos, así como nos dio el ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, uno de los primeros consejos es que nosotros tenemos que renunciar a esos dioses falsos. Tenemos que renunciar. El segundo consejo que nos dan a nosotros como líderes es que debemos desarrollar nuestra vida interior. Aunque de pronto cuando nosotros escuchamos este punto decimos, pero nosotros somos líderes, no tienen que estar recordándonos que la intimidad, que la relación con el Señor. Es muy importante que nos los estén recordando, porque de pronto nosotros nos pensamos que sí, estamos bien y todo eso, pero muchas veces nos confiamos ¿cómo les digo? Y descuidamos esta parte. Y es de mucho cuidado de nosotros como líderes mantener esa relación interior, desarrollar nuestra vida interior, nuestra vida que juega un papel muy importante, ¿verdad? En nuestro avance, en nuestro crecimiento espiritual. Entonces, ¿cómo desarrollamos nuestra vida interior? Morando en la presencia de Dios, morar en la presencia de Dios. Cuando nosotros moramos en la presencia de Dios, vamos a escuchar su voz, ¿verdad? Vamos a concentrarnos en su hermosura y vamos a probar su bondad. Entonces, miren, lo importante es que nosotros poder mantener desarrollada nuestra vida interior, porque ahí es donde vamos nosotros a ver la hermosura, la bondad, vamos a escuchar la voz de nuestro Señor y vamos a morar en su presencia. Amén. Entonces estos han sido los consejos que hemos visto en este tema principal, los consejos para los líderes. Y el tercer consejo que estamos viendo, donde nos quedamos en la clase anterior, es entregarnos al principio del discipulado. Entregarse al principio del discipulado. Y cómo nos da un ejemplo que este principio, entregarnos nosotros al principio del discipulado, va a ayudarnos a desarrollar, ¿verdad?, a nosotros los líderes, nuestra vida interior.
en nuestra vida interior. Entonces, aprendíamos que el mandamiento y el currículo, ¿verdad? Dios intenta que su reino crezca a través del discipulado. Y miren que lo vemos a través de la palabra de Dios cuando Jesús, ¿verdad?, da el mandato para que nosotros cumplamos la gran comisión. Entonces lo leíamos en Mateo 28:20, que nos dice la palabra de Dios, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es el mandamiento, eso es lo que nosotros tenemos que obedecer, eso es lo que nosotros debemos de cumplir, obedecer lo que el Señor nos está demandando a través de su palabra. Por eso, esto es uno de los puntos que va a ayudar a desarrollar nuestra vida interior, ¿verdad? Entonces, el principio del plan de Dios para el discipulado es el impacto que puede tener una vida en otra, el carácter, habilidad y perspectiva de una persona piadosa que influye en otra que está dispuesta. Ya todo eso lo hemos aprendido, estamos viendo un resumen para poder conectarnos para seguir con el tema de esta noche. Entonces, ¿cuál es el consejo que nos están dando en esta noche? Entregarnos al discipulado, ¿verdad? Nosotros como líderes tenemos que estar satisfechos, no solamente de hablar lo que Jesús ordenó, ¿verdad?, sino tenemos que vivirlo en comunidad con otros, así como el apóstol Juan, nos dice en la palabra en 1 de Juan 5:3, que pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios a nosotros en esta noche, que este es el amor de Dios, el amor a Dios, el amor de nosotros hacia Dios. ¿Cómo se lo demostramos? Cuando guardamos sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos, ¿verdad? Y también sabemos que hay versículos de la Biblia que dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, nosotros como líderes tenemos no solamente que hablar, sino vivir lo que el Señor nos está enseñando, vivirlo, hacerlo realidad en nuestra vida, vivirlo en comunidad con otros. Entonces, recordemos también que estuvimos viendo que nosotros como líderes desarrollamos nuestro carácter en comunidad con otras personas, ¿verdad? Y a través de este estudio lo hemos visto, porque este estudio ha cubierto todo lo que es referente al discipulado, y todo esto es para cada uno de nosotros, para líderes, para discípulos, aún para pastores, ¿verdad? Este libro ha sido de edificación y sigue siendo de edificación para cada uno de nosotros. Entonces es muy importante que nosotros pongamos en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Y miren que nos está dando el consejo de que nos entreguemos al principio del discipulado, ¿verdad? Que esto va a ayudar en el desarrollo de nuestra vida interior. Pero también tenemos que tener en cuenta que para nosotros también desarrollar nuestra vida interior, nosotros tenemos que rendir cuentas. Esto nos va a ayudar a nosotros en nuestro avance, en nuestro crecimiento, en nuestra formación, en nuestra vida interior. Miren que esto demanda de nosotros una confianza y un ambiente de gracia cuando tenemos esa responsabilidad, ¿verdad? Cuando tenemos esa responsabilidad de rendir cuentas. Y la rendición de cuentas sin relaciones confiables se sentiría como obligación militar y durará poco. No lo podemos tomar como una carga, la rendición de cuentas, porque miren lo que nos está diciendo el estudio. Se va a volver como una obligación militar y durará poco, y esto no va a influir en el desarrollo de nuestra vida interior. Nuestra rendición de cuentas debe ser algo espontáneo, ¿verdad? Algo confiable, algo que sale de nuestro interior, porque estamos llenos de gozo, de alegría, porque le estamos sirviendo al Señor, porque estamos obedeciendo su palabra. Y una de las evidencias de eso es rendir cuentas sin que nosotros nos molestemos, primeramente dándole cuentas a Dios y después dándole cuenta al líder, al pastor, a la persona que nos está liderando, a nuestro tutor, al que está ahí pendiente de nuestra transformación, de nuestra vida interior. Y esto va a jugar un papel muy importante en el desarrollo de nuestra vida interior.
Entonces, por eso es muy importante que nosotros comencemos con alguien en quien confiar y se le ofrezca la gracia para seguir actuando responsablemente. Es muy importante. Acuérdense que hemos estado viendo todos estos puntos. No es nuevo porque estamos hablando de la confianza. Por eso es muy importante la confianza, el ambiente donde se desarrolla el discipulado. Todos estos puntos los hemos estado viendo a través de este estudio. Entonces vamos a hacer memoria, vamos a recordar los que han tomado nota, porque aquí está todo claro. Nosotros no estamos viendo algo nuevo, sino que a través de este estudio hemos visto estos puntos, la sumisión. Acuérdense que hablamos nuevamente de la sumisión, de la humildad. Ahora nos está recordando nuevamente la confianza, ¿verdad? Entonces, cuando hay confianza podemos rendir cuenta. Podemos rendir cuenta y vamos a seguir actuando por la gracia de Dios responsablemente. Entonces, cuando nosotros nos entregamos al principio del discipulado, estamos viendo el mandamiento y el currículo, ¿verdad? Lo que acabamos de ver ahora, pero también vamos a ver el método, ¿verdad? Para nosotros poder entregarnos a ese principio del discipulado y que esto desarrolle nuestra vida interior, también tenemos que tener el método. Y el método está comprobado y es verdadero. Vamos un momentico a la palabra de Dios en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Segunda de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2 dice la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, miren, estamos viendo el método. Está comprobado y es verdadero. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para también enseñar también a otros, como acabamos de leer en Segunda de Timoteo 2:2. Esto significa que nosotros como líderes, ¿verdad?, debemos de elegir e invertir nuestro mayor esfuerzo en desarrollar líderes fieles que estén dispuestos a reproducirse. Acuérdense que el discipulado es multiplicación, reproducción. Entonces, ¿qué nos está diciendo? El método que nosotros tenemos que desarrollar para que nosotros podamos desarrollar nuestra vida interior es lo que nos está diciendo el versículo bíblico, el que está hablando el apóstol Pablo a Timoteo en estos momentos, en Segunda de Timoteo 2:2. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto significa, como acabamos de leer, que nosotros debemos elegir e invertir nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor trabajo en desarrollar a líderes fieles que estén dispuestos a reproducirse, que tengan la misma mentalidad, que tengan la misma visión, que ese líder que usted está formando se identifique con la misión y la visión de nuestra iglesia, con la misión que el Señor nos está encomendando, que es la gran comisión. Por lo tanto, ir y hacer, enseñándole, bautizándolo. El líder que nosotros le vayamos a entregar ese tiempo, que nosotros vayamos a tomar tiempo con él, que vayamos a desarrollar en él, debe de estar dispuesto a reproducirse, no a quedarse ahí estancado, no quedarse ahí solamente en recibir, no. Tiene que tener la mejor disposición y tener la mentalidad del reino, que es reproducirse, ¿verdad? Esto puede significar que tendremos que invertir gran parte de nuestro tiempo reuniéndonos con algunas personas con el fin de crear en ellos un impacto más amplio. Miren lo que estamos aprendiendo. Eso de pronto, esto no va a ser así solamente ya porque lo vimos y le hablamos. No, tenemos que invertirle tiempo. Tenemos que orar por esas personas para que el Espíritu Santo de Dios sea renovando sus pensamientos, renovando su entendimiento, ¿verdad? Y esto va a significar que vamos a tener que invertir gran tiempo reuniéndonos con ellos, con esas personas que nosotros podemos que tengan ese deseo de desarrollarse, de producirse, de seguir llevando el legado que nosotros vamos a estar sembrando en ellos, ¿verdad? Para que ellos, para nosotros
al conocerlos podamos impactarlos a ellos por nuestra manera de enseñar, por nuestra manera de hablarles, de nuestra manera de llegar a ellos con esa confiabilidad, y va a haber un impacto más amplio en cada uno de ellos, porque de pronto sí, hay muchos que tienen ese deseo, sí, que yo quiero ser discípulo, que yo quiero llevar la palabra, que yo quiero enseñar, que esto, que lo otro, pero muchos se quedan ahí solamente con el deseo, pero no van a la acción. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos toca? Invertir tiempo, orar por esas personas, que el Espíritu Santo de Dios sea ahí tratando, obrando en ellos, y ahí podemos al fin crear en ellas un impacto más amplio, ¿verdad? Entonces esa persona ya va a sentir el mismo deseo, ya se va a conectar con la visión, con la misión, y va también a ser parte va a contribuir a la multiplicación del reino, ¿verdad? Entonces, miren que descuidar ese simple proceso por tantos años descuidar este proceso de lo que nosotros acabamos de leer ahora, ha creado muchas debilidades en las iglesias, ¿verdad? Porque muchas veces los pastores, los líderes, con frecuencia no tienen la paciencia y el compromiso para discipular a otros individualmente. Es demasiado tentador formar rápidamente una congregación más grande a través de la predicación. Entonces, miren, es muy importante. Bueno, esto es un estudio a nivel general. No estamos hablando ni nos estamos enfocando en una sola iglesia, ni solamente en el Centro Cristiano Buenos Aires. Esto es un estudio que se ve a nivel general, a nivel mundial, y lo que estamos aprendiendo es que muchos líderes, muchos pastores de las iglesias del siglo XXI han dejado en poco este proceso por muchos años. ¿Cuál proceso? De invertir tiempo, de invertir tiempo en esas personas para crear en ellas ese impacto profundo, para ellos puedan también invertir su tiempo para reproducir otros líderes, ¿verdad? Y este proceso, a través de los tiempos, a través de los años, como ha sido descuidado, ha creado en las iglesias una debilidad. Porque muchas veces hay pastores, hay líderes que están muy ocupados, ¿verdad? Y no tienen la paciencia ni el compromiso para discipular a otros individualmente. Como les decía, esto se está hablando en las iglesias del siglo XXI, pero gracias le damos a nuestro Dios por la visión de nuestra iglesia, que desde que yo hago parte del Centro Cristiano Buenos Aires, me he dado cuenta que el objetivo, ¿verdad?, es llevar a las personas al discipulado. Primero la consolidación y después del discipulado. Muchos de los que estamos aquí hemos sido discipulados con vida en la palabra, y ahora que estamos viendo en este 2020 la reestructuración de este discipulado, y todos nos estamos capacitando y todo lo estamos aprendiendo, ¿verdad? De pronto ahora mismo lo estamos viendo a nivel global, a nivel congregacional del Centro Cristiano Buenos Aires, pero sí, cada líder, cada persona que tiene su discípulo, que tiene su hijo espiritual, tiene la tarea de discipular esa persona individualmente, o sea que nosotros no estamos tan desviados de lo del propósito de la palabra, de este estudio, porque ¿qué es lo más importante? Discipular a otros individualmente, ¿verdad? No solamente enfocarnos en formar una congregación para que sea la más grande. No, el propósito y el objetivo de nuestra congregación es el discipulado individual, la transformación de las personas, la transformación espiritual interior de cada persona nueva que está llegando a nuestra congregación. Entonces, mi amado, miren, los líderes que quieren seguir a Jesús deben abandonar esa búsqueda del éxito. Desde luego, seguir predicando y planeando lo mejor que pueda, pero ponga su mejor esfuerzo en entrenar líderes fieles. Debe hacer un esfuerzo constante como una persona
cada vez o un grupo de 3 o 4 para obtener los mejores resultados. Miren el ejemplo que nos están dando a nosotros como líderes. Acuérdense que estamos siguiendo consejos. Nosotros debemos hacer el mayor esfuerzo con una persona cada vez o con un grupo de 3 o 4 personas, ¿verdad? Para obtener mejores resultados. Y miren lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Esto lo estamos viendo a través de la palabra de Dios. Vamos un momento ahí donde estuvimos ahorita en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Se me perdió. No, aquí está. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo 3, versículos 10 y 11, vamos a leerlo primero. Dice la palabra de Dios: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia, persecución, padecimiento como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. Vamos al versículo 14. Pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Lo que aprendiste, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? El consejo de Pablo a Timoteo. Y si vamos un momentico al libro de Filipenses. Ay, se me fue. Filipenses 4:9. Vamos a leerlo un momento. 4:9. ¿Qué nos dice la palabra? Lo acompaña Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Estas palabras, estos 2 versículos bíblicos que acabamos de leer ahora, el consejo del apóstol Pablo a Timoteo y lo que estuvimos leyendo en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 9, gritan compañerismo. ¿Qué significa? Trabajar juntos, pasar tiempo con otros, conocerse íntimamente. Esto habla de la influencia del carácter de una persona en otra. Miren lo importante que es la influencia, el carácter de una persona, porque esto va a influir en otra persona, ¿verdad? Entonces, como dijo Nowen, esto ya lo compartimos en este estudio, que dijo: el regalo más grande que tengo para ofrecer es mi propio gozo de vivir mi propia paz interior, mi propio silencio y soledad, mi propio sentido de bienestar. Repitámoslo nuevamente. El regalo más grande que tengo para ofrecer es mi propio gozo de vivir mi propia paz interior, mi propio silencio y soledad, mi propio sentido de bienestar. Así que por un momento, mi amado, quitémonos la etiqueta de líder, de líder. Quitémonos un momento la etiqueta, ¿verdad? Porque sabemos que todos somos líderes, como venimos aprendiendo a través de este estudio, ¿verdad? Tenemos un liderazgo en nuestra casa, si es en la universidad, en el trabajo, todo. Pero vamos a quitarnos un momento esa etiqueta y vamos a preguntarnos: ¿a quién estoy influenciando para Cristo con mi vida desde mi posición? Si no fuera mi trabajo alcanzar a la gente para Cristo, ¿trataría de hacerlo? ¿Qué evidencia existe fuera de mis esfuerzos profesionales que lo prueben? Entonces, si estamos poniendo atención a la pregunta, miren, vamos a quitarnos la etiqueta de líder, vamos a quitarnos un momento, el cargo que tenemos en nuestra iglesia, vamos a quitárnoslo un momento y vamos a hacernos la pregunta: ¿a quién estamos influenciando nosotros para Cristo con nuestra vida desde mi posición? ¿A quién estamos influenciando? Si no fuera mi trabajo alcanzar a la gente para Cristo, ¿trataría de hacerlo? ¿Qué evidencia existe fuera de mis esfuerzos profesionales que lo prueben? Entonces, si estamos entendiendo la pregunta, mi amado, si nosotros no fuéramos líderes, si nosotros no tuviéramos un cargo ministerial, si nosotros no hiciéramos parte de una congregación cristiana,
¿verdad? ¿Cómo estaríamos nosotros influenciando para Cristo? ¿A quién estoy yo influenciando para Cristo con mi vida desde mi posición de ama de casa? Como mi posición de conductor, como mi posición de dueño de una panadería. ¿Cómo estoy influenciando yo? Esa es la pregunta que nos está haciendo esta noche el Señor a través de este estudio, ¿verdad? Si no fuera por mi posición de líder, ¿cómo estoy influenciando yo en las otras personas? Cada uno de nosotros tenemos un cargo en nuestra vida secular, las que somos amas de casa, los que somos conductores, los que administramos panadería, los que trabajamos en empresas, los que trabajamos en un laboratorio clínico. Ajá, ¿cómo está influenciando cómo estoy influenciando yo? ¿Cómo está influenciando mi vida para que otras personas lleguen a Cristo? Esa es la pregunta que nosotros nos estamos haciendo en esta noche. Si no fuera mi trabajo alcanzar la gente para Cristo, ¿trataría de hacerlo? ¿Ah? ¿Y qué evidencia existe fuera de mis esfuerzos profesionales que lo aprueben? ¿Qué evidencia existe? ¿Verdad? Si no fuera mi trabajo alcanzar a la gente para Cristo, si no fuera, porque debe ser algo voluntario, ¿verdad? Es algo que el Señor nos mandó, pero que no sea un trabajo, que sea una carga, no, que sea algo voluntario, algo espontáneo, algo por amor al Señor, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos darle poder a las palabras, vamos a ver un ejemplo. Vamos a Primera de Pedro. Vamos a darle valor a estas preguntas que nos estamos haciendo a través de la palabra de Dios. Primera de Pedro 5. Vamos a leerlo. Un momento, hermano, que me quiere dar. Primera de Pedro 5, capítulo 5, del 1 al 6. Vamos a leerlo. Entonces dice, 5 del 1 al 6, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Debe ser un ejemplo. Si nosotros queremos darle poder a estas palabras, debe ser un ejemplo. Debemos de ser un ejemplo. Y esto lo vamos a ver ahora en este capítulo 5 de Pedro, del 1 al 6. Y dice, ruego a los ancianos que están en vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Entonces, nosotros, si queremos darle poder a las palabras, debemos ser un ejemplo. Nos lo está diciendo el apóstol Pedro en esta porción bíblica, ¿verdad? Entonces, la clase de líder, nosotros tenemos que entregarnos a ser, nosotros debemos de ser esa clase de líder cuya vida afecte a todos aquellos que nos rodean. Y no es nuevo, mi amado, lo estamos viendo a través de este estudio. Nosotros debemos entregarnos, debemos de identificarnos, debemos de ser esos líderes cuya vida afecte a todas aquellas personas que nos rodeen. Pero ¿cómo lo vamos a aceptar? Positivamente. Entonces tenemos que empezar como poco a poco, comenzando poco a poco, de abajo, ¿verdad? Esto no va a ser algo automático, pero con el tiempo este proceso funcionará mejor que todo lo que haya probado, que todo lo que nosotros hayamos hecho, todo lo que hayamos probado, todo lo que hemos aprendido anteriormente. Si nosotros vamos a vivir esa vida para impactar a las demás personas, para que nuestra vida como líder afecte a los que están alrededor de nosotros,
Vamos a ser ese líder que va a calificar para el reino del Señor. Vamos a ser esos discípulos amados, esos discípulos aprobados por nuestro Dios, pero no podemos hacerlo enseguida en grande. Dice, ¿qué nos está diciendo el estudio? Que nosotros tenemos que empezar poco a poco, vamos a empezar poco a poco, pero sí vamos a pensar en grande, ¿verdad? Vamos a pensar en grande. Y esto no es algo automático, ¿verdad? Pero este proceso con el tiempo va a funcionar, va a ir funcionando mejor de lo que ya hemos aprobado, de lo que ya hayamos probado anteriormente. Entonces, miren, tan importante, tan educativo este consejo que nos están dando a nosotros como líderes, ¿verdad? Que es entregarse al discipulado. Y aquí podemos ver el mandamiento que nos da el Señor, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿verdad? Y también el mismo Jesús. Entonces, este es el mandamiento que nosotros tenemos que obedecer. El currículo también. Cuando nosotros nos entregamos al principio del discipulado, ahí vamos a desarrollar nuestra vida interior. Y cuando nosotros aceptamos, obedecemos ese mandamiento, lo que estamos viendo ahora, el currículo, miren que acabamos de ver el método, ¿verdad? Con que el apóstol Pablo le está dando el ejemplo a Timoteo para que encargue a hombres fieles e idóneos, para que ellos puedan enseñar a otros. Todos estos métodos los tenemos que tener en cuenta porque son consejos que nos están dando a nosotros como líderes. También lo vimos, el consejo de Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3, 10, 11 y el 14, lo que vimos, que todo lo que él había aprendido de él, ¿verdad? Que lo pusiera en práctica y también que se lo enseñara a hombres idóneos como él para que puedan seguir reproduciendo, para que puedan seguir avanzando, para que pueda seguir creciendo el reino de los cielos. Y podemos darnos cuenta en estos versículos que acabamos de leer en este estudio que el compañerismo juega un papel muy importante porque significa trabajar juntos, pasar tiempo con otros y conocerse íntimamente. Y lo podemos ver si nosotros hemos estudiado la historia del apóstol Pablo con Timoteo, ¿verdad? Todo lo que ellos vivieron, aún los buenos y no los tan buenos momentos. Timoteo fue testigo de todo lo que vivió el apóstol Pablo. Y si nosotros nos vamos, ¿se acuerdan cuando estuvimos viendo los ejemplos de discípulos y de maestros y discípulos en el Antiguo Testamento, que fue una de las primeras clases? También pudimos ver la vida de Moisés y de Josué, ¿verdad? Que Josué estuvo en todos esos momentos que marcaron la vida de Moisés, en los buenos y no en los tan buenos momentos. Y a pesar de eso, este joven estuvo ahí firme, pegado a él, aprendiendo de su maestro. Entonces, miren, es bueno tomar estos puntos, tener en cuenta estos consejos que van a ser para nuestro crecimiento, para nuestro avance espiritual y también para aportar al crecimiento, al desarrollo, a la multiplicación, a la reproducción del reino de los cielos. Amén. Pero debemos de saber que nosotros tenemos que empezar poco a poco, ¿verdad? Poco a poco, pero sí pensar en grande. Y entender que esto no es automático, esto no es de la noche a la mañana, un cajero automático que tú metes la tarjeta y ya, no. Pero con el tiempo en este proceso va a funcionar mejor que todo lo que nosotros hayamos probado anteriormente. Todo lo tenemos que hacer, ¿verdad? Con el ejemplo que nos da el apóstol Pedro, el último versículo que leímos, capítulo 5, del 1 al 6, ¿verdad? Nos está diciendo: apacenta la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntario. Todo tiene que ser voluntariamente, espontáneamente, mi amado, que no sea una carga, no con ánimo, sino con ánimo pronto, no porque vamos a obtener ganancias deshonestas, no, eso no es lo que nos está diciendo el Señor a través de su palabra, ¿verdad? Y miren, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. O nuevamente nos está hablando la palabra de Dios sobre nuestro testimonio. Nosotros tenemos que ser ejemplo para la congregación, para todas esas personas, para esos discípulos que estamos formando.
¿verdad? Y miren qué lindo, una promesa. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quiénes las van a recibir? Nosotros, mi amado. Si nosotros hacemos la labor que el Señor nos ha encomendado, si nosotros estamos obedeciendo la palabra, si estamos tomando estos consejos, ¿para qué? Para poder obtener esa corona incorruptible de gloria. Y también le está hablando a los jóvenes. No está hablando a los jóvenes, que dice que estén sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque sabemos que Dios resiste a los soberbios, pero al humilde, ¿verdad? Pero da gracia a los humildes. Entonces, o pillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Amén. Entonces ya sabemos que estos son los ejemplos que el Señor nos dio en esta noche a través de la palabra con el apóstol Pedro. Y nosotros tenemos que cuidar la grey del Señor, porque nosotros somos esos discípulos de Jesús, nosotros somos esos líderes en formación y tenemos que tener en cuenta todos estos consejos. Amén. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios por estos puntos, por estos consejos, para que no solamente seamos oidores de ellos, sino que de verdad los pongamos en práctica. Acordémonos que un papel muy importante, el testimonio de nosotros como líderes, como le he dicho muchas veces, una acción vale más que 1000 palabras. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche agradecidos contigo por este tiempo, Padre, por permitirnos una vez más, Señor, recibir este estudio, bendito Dios, que nos sigues aconsejando, Padre amado, cómo prepararnos, cómo ser esos líderes aprobados por ti, bendito Rey. Oh Padre amado, permite que nosotros podamos poner por obra todo lo que estamos aprendiendo, Señor, porque tú te complaces más en la obediencia que en los miles de sacrificios, bendito Dios, y debemos de ser obedientes a tu palabra, Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor, ayudar a cuidar tu grey, como hemos aprendido en esta noche, Señor, a seguir el ejemplo que Pablo le da a Timoteo de hombres idóneos, Padre amado, para que puedan reproducirse esos líderes, Señor, viendo la visión, la misión que tú has encomendado, Señor, de ir y hacer y de enseñar para que guarden todas estas cosas, bendito Dios. Oh Padre amado, gracias por esta noche, gracias por cada estudiante, gracias Dios amado por permitirlos conectar a través de este medio, por su actitud, por su disposición, Señor. Oh Padre amado, gracias, Señor. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia, con la bendición y la protección tuya en el nombre poderoso de Jesús, Señor, declarando que tú tienes el control de todas las cosas y vendrán tiempos mejores en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bueno, mis amados, mi Dios los bendiga, cuídense mucho, nos vemos pronto.